Revelado, 3 escalofriantes relatos de faros malditos y sus oscuros secretos embrujados cada noche, el viento aullaba entre las olas como si una fuerza ancestral buscara su venganza. En aquel pequeño pueblo costero el faro, solitario y desgastado, se erguía como un vigilante sombrío. La leyenda hablaba de sombras que merodeaban en su cercanía, de almas en pena y secretos olvidados. Eugenia, madre soltera de un niño alegre llamado Luis, nunca había creído en esas historias, pero las noches de tormenta traían consigo un pálpito inquietante. Esa noche, mientras Luis dormía, un viento gélido hizo temblar la casa, y Eugenia sintió una punzada en su pecho como un presagio de algo terrible por venir. A través de la ventana, vislumbró una figura oscura cerca del faro. Su corazón se detuvo. Miró hacia el mar y vio luces parpadeantes. Es solo el viento, se decía, pero el frío en su nuca le decía otra cosa. Esa algo no era normal. Al día siguiente el rumor sobre un hombre extraño que había sido visto en el pueblo llegó hasta su oído, un depredador que hacía tiempo había desaparecido, ahora como un eco, había regresado. Eugenia sintió que el terror la abrazaba. Cuidado, Eugenia, advertían sus vecinos, mientras sus palabras absorbían la atmósfera del restaurante. Sin embargo, ella trataba de ignorar ese miedo creciente que había comenzado a invadir su hogar. Mientras la lluvia caía a cántaros, fenómenos inexplicables comenzaban a suceder, ecos de susurros flotaban en la bruma, sombras danzaban en la arena y símbolos extraños emergían, como si el mar mismo estuviera tratando de comunicarse. Esto no puede ser, pensó Eugenia, su corazón latía desbocado. Su hijo, que jugaba despreocupadamente en la playa, no podía percibir el peligro que se acercaba. La verdad es que a Eugenia le había llegado el momento de actuar. Una noche, buscando respuestas, dio con un viejo diario de su abuela. Leyó sobre traiciones y secretos familiares que parecían entrelazarse con el faro. Un escalofrío la recorrió al comprender que el faro no solo custodiaba un pasado oscuro, sino que lo olfateaba, que había fijado su mirada en Luis. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Desesperada por proteger a Luis, Eugenia se armó de valor y salió a la noche tempestuosa. La bruma era espesa, y el rugido del mar parecía un lamento colectivo. Al acercarse al faro, su luz lanzó destellos como si intentara advertirle. Las sombras se movían y Eugenia podía sentir que los ojos invisibles la observaban. Los vientos la envolvían, obligándola a mirar lo inexplorado. Cuando finalmente llegó a la puerta del faro, el aire se tornó frío como el aliento de un espectro. Al abrir la puerta, un grito ahogado resonó en su interior. La oscuridad la abrazó y en ese instante supo que el verdadero monstruo no era solo la leyenda del faro, sino la oscuridad que habitaba en los corazones de aquellos que guardaban silencio. Su amor por Luis empezó a arder, pero la pregunta que la atormentaba era, ¿podría escapar de este secreto maligno antes de que el faro reclamara lo que era suyo? Eugenia se adentró en el faro, el eco de su propio latido resonando con fuerza en sus oídos. La puerta chirrió y el aire frío la heló hasta los huesos. Una oscuridad densa se cernía sobre ella, como una manta pesada que aplastaba su pecho. A medida que sus ojos se acostumbraban a la penumbra, pudo distinguir las formas extrañas de maquinaria oxidada y polvo acumulado. Pero había algo más, algo que hizo que su piel se erizara. Una serie de fotografías desgastadas estaban pegadas a las paredes, mostrando rostros desconocidos con miradas vacías, como si sus almas estuvieran atrapadas en aquel lugar. Esto no es posible, murmuró, el miedo apretándole la garganta. Sabía que debía escapar, pero sus pies permanecían pegados al suelo, como si el faro estuviera reclamando su atención. De pronto un súbito destello de luz iluminó una esquina. Eugenia se acercó y encontró un viejo diario, similar al de su abuela pero con un estilo más caótico. Las páginas estaban llenas de garabatos y dibujos, algunos parecían intentar plasmar una historia de sacrificios y rituales. Mientras lo hojeaba, sus manos temblorosas encontraron una página que la hizo detenerse en seco. Almas en pena son la guardia del faro, decía en letras desgastadas.
Cuando una madre lo ignora, el faro se alimenta del amor y la luz de su hijo. Eugenia sintió que el aire se le escapaba. No, no puede ser, susurró, dándose cuenta de que cada palabra era un reflejo de su propia realidad. Una ráfaga de viento atravesó la habitación y las luces comenzaron a parpadear violentamente. Eugenia buscó a tientas el camino de regreso, pero el mar rugía cada vez más fuerte, como si estuviera llamado a Luis. En su mente resonaban las advertencias de los vecinos, y la imagen de su hijo jugando alegremente en la playa la llenó de pánico. Tenía que salir. Al girar hacia la puerta, el suelo tembló bajo sus pies, una pulsación viva que la hacía sentir como si el faro fuera un ser consciente, un monstruo que se alimentaba de su miedo. Una sombra se proyectó en la entrada, cubriendo la luz de la luna. Eugenia sintió que su respiración se detenía. Era él, el regreso del depredador, una figura oscura que sonreía de manera perturbadora, como si conociera todos sus secretos. ¿Buscas a tu hijo?, preguntó con una voz que reverberaba con ecos de dolor. Yo tengo lo que buscas. Las palabras le hicieron sentir un escalofrío helado. Déjalo en paz, gritó sintiendo el sudor frío escurrirse por su espalda. Pero las manos de la figura eran largas y pálidas, como tentáculos que se movían con una agilidad grotesca. Mientras la oscuridad parecía consumir el faro, Eugenia supo que no podía permitir que su hijo fuera el siguiente sacrificio. Con un grito desgarrador, buscó el diario en su mano. Tenía que encontrar una manera de romper el ciclo, de liberar no solo a Luis sino a todas las almas atrapadas allí. No permitiré que el faro se quede con él, gritó, su voluntad ardiendo como una antorcha en la noche. Pero entonces el faro comenzó a vibrar como si estuviera despertando. Las luces comenzaron a parpadear con más fuerza, y el sonido del mar se volvió un coro ensordecedor. El eco aterrador de risas distorsionadas resonó, y Eugenia se dio cuenta, con horror, de que no solo luchaba contra el depredador, sino contra un pasado que nunca la había dejado en paz. Y justo cuando pensaba que podría encontrar una salida, un grito inhumano resonó en la oscuridad, proveniente de las profundidades del faro. Lo pagarás con tu amor, resonó un eco siniestro. De repente todo se tornó negro y Eugenia se sintió atrapada en una pesadilla sin fin. ¿Logrará encontrar a Luis antes de que sea demasiado tarde? Este capítulo la llevó a un nuevo abismo, pero la oscuridad aún guarda secretos que podrían cambiar todo. Las sombras aún se mueven. ¿Qué más está esperando en el corazón del faro? Eugenia se encontró en un abismo de noche sin fin, atrapada en el silencio opresivo del faro. El eco del grito inhumano aún retumbaba en su mente, haciéndola temblar. Lo único que la mantenía en pie era la idea de Luis. Aunque la oscuridad la envolvía, su amor por él brillaba como una chispa. La figura del depredador se desvaneció por un instante, pero ella sabía que no era un respiro de alivio, sino un engaño. Con el diario temblando entre sus manos, Eugenia se adentró en la penumbra. Miró las páginas, buscando respuestas urgentes. Tal vez un ritual, un conjuro que la ayudara a liberar a su hijo. Pero las palabras parecían danzar frente a sus ojos como sombras burlonas. Las risas distorsionadas comenzaban a llenar el aire, cada eco pareciendo una burla a su sufrimiento. Las fotografías en las paredes parecían seguirla, sus miradas vacías la sumergían en una angustia aún más profunda. ¿Quiénes son?, se preguntó mientras un frío glacial recorría su espalda. Eran almas atrapadas, como advertencias de lo que podía suceder si fracasaba. Mientras el faro temblaba, Eugenia avanzó hacia las escaleras. Un pesado olor a sal y moho la envolvía, y cada peldaño que subía resonaba como el latido de un corazón. La luz comenzaba a titilar, dejando sombras que danzaban a su alrededor, siendo cómplices de la amenaza latente. A cada paso sentía que la distancia a Luis se incrementaba, un abismo de desasosiego entre ellos. Al llegar al nivel superior, una vasta ventana se extendía frente a ella, y el mar estaba al acecho. Las olas se estrellaban con furia contra las rocas, como un grito de almas perdidas. Fue entonces cuando vio un destello entre las olas, una figura en la distancia, un niño que se mecía en el agua oscura. Su corazón se detuvo un instante. Era Luis. Luis, gritó, pero el sonido se perdió entre el estruendo del mar. La figura del niño sonrió, sus labios curvándose en una mueca que la heló hasta los huesos. Era él, pero no era él. Las imágenes del diario comenzaron a resonar en su mente. La advertencia. Sacrificio.
El faro no solo quería a su hijo, necesitaba su amor. A las afueras el cielo se tornó gris, y el viento comenzó a aullar, como un perro rabioso ansioso por devorarla. Eugenia se arrastró al borde de la ventana, el frío cristal tocando su piel. Pero el reflejo que devolvía la superficie no era solo su rostro, era la figura oscura, mucho más cerca de lo que pensaba. Su risa resonaba, distorsionada e hiriente, mientras la palabra madre salía de sus labios como un susurro a traición. Con el corazón en la garganta, Eugenia se dio cuenta de que tenía que decidir. ¿Se lanzaría al mar para rescatar a su hijo, arriesgando su propia vida? ¿O intentaría confrontar al ser que la acechaba, esperando liberar al alma de Luis de las garras del faro? La tensión crecía, el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. Luchando contra la parálisis, trató de recordar las palabras del diario, donde decía que el faro alimentaba sus oscuros deseos con amor. Debo romper el ciclo, susurró para sí misma. Con un último atisbo de determinación, abrió el diario con furia, buscando una salida. Pero de repente un grito desgarrador resonó a su lado, congelando su sangre. La oscuridad se arremolinó a su alrededor. Eugenia supo que ya no estaba sola. Algo más había despertado en el faro, y su tiempo estaba por agotarse. Al girar, se encontró con los rostros de aquellos atrapados en las fotografías, mirándola con terror y súplica. «¡Despierta!», resonó una voz profunda y grave. Era una advertencia. Se dio cuenta de que atrapados en ese lugar, tenían un propósito. Cada uno de ellos, almas en pena, la estaban guiando hacia su destino o hacia su perdición. «No hay salida», madre, murmuró uno de ellos, mientras la habitación se oscurecía cada vez más. Una risa burlona llenó el aire, y Eugenia sintió que el faro comenzaba a cerrar su cerco. Con el eco de su propio grito resonando en su mente, supo que todo depende de ella. ¿Podría desafiar al faro y salvar a Luis antes de que fuera demasiado tarde? La oscuridad se cernía sobre ella, y todo lo que quería era encontrar la luz. Ese mismo instante un pesado silencio llenó el aire, y un reflejo, una verdad aterradora comenzó a revelarse. Los ojos de los atrapados eran solo el inicio. ¿Y si la verdad del faro era mucho más oscura de lo que había imaginado? ¿Estaban todos allí por su culpa? Sus pensamientos se dispersaron en las sombras, mientras el horror comenzaba a manifestarse de maneras que nunca habría podido imaginar. Las risas distorsionadas se volvieron un murmullo ensordecedor, un canto grotesco que llenaba la noche. Eugenia se estremeció al ver cómo las sombras en la habitación parecían cobrar vida, fusionándose y separándose, como almas atrapadas buscando salir. El aire se volvió denso, como si el faro exhalara su aliento helado sobre ella. La bruma detrás de las ventanas crecía, formando figuras que se alzaban y caían, sus contornos manchados por una desesperación eterna. Madre, volvió a susurrar la figura que había aparecido detrás de ella. Sus ojos vacíos y oscuros brillaban con un destello de locura. El amor no es suficiente. No hay redención aquí. Eugenia apretó el diario contra su pecho. Las páginas, aún empapadas del último intento de encontrar respuestas, parecían arder. Sabía que el lugar demandaba más que palabras vacías, requería entrega. ¿Pero a qué precio? No podía dejar que el faro se llevara a Luis. La idea de perderlo la llenó de un horror tan profundo que cada fibra de su ser se rebelaba. «Déjame en paz», gritó aunque su voz temblaba. Con cada palabra, la risa resonaba más fuerte. Las almas cautivas alrededor de ella comenzaron a elevar sus voces en un lamento ensordecedor, como un coro de condenados. Era un canto que prometía locura y desesperación, un recordatorio de lo que ella podría convertirse. «Siempre estarás aquí, Eugenia», dijo una voz familiar. Era la de su madre, quien había desaparecido hace años, arrastrada por un misterioso destino. «Tú también eres parte de la luz que devora». Eugenia retrocedió, sintiéndose traicionada por las visiones que se tejían a su alrededor. Las imágenes de aquellas almas perdidas se transformaron en visiones de su propia vida, de decisiones mal tomadas y promesas no cumplidas. En su mente las sombras comenzaron a arremolinarse, convirtiéndose en un tornado. Las lágrimas cayeron por sus mejillas mientras la desesperación la inundaba. No balbuceó mientras la figura de su madre se acercaba, su rostro distorsionado por el dolor. Las olas del mar se agitaron furiosas, como si el propio océano estuviera cansado de su súplica y su temor.
Cada ola parecía querer devorarla, arrastrarla hacia una condena inevitable. «Él es mi hijo», exclamó con vehemencia. «No lo llevarás». Pero los ecos de las almas atrapadas vibraban ante su declaración, alimentando la furia del faro, como si sus gritos encapsularan un poder que deseaba ser liberado. Las luces titilaban de manera frenética, bailando al compás de la locura que las rodeaba. Eugenia buscó refugio en el diario, sus dedos temblorosos hojeando páginas de conjuros y rituales. Pero pronto se dio cuenta de que allí no había salvación, solo la historia de aquellos que habían intentado, y fracasado, escapar. Cada trazo de tinta parecía advertirle, cada palabra un susurro en su oído: todo está perdido. Repentinamente lo comprendió. Aquellos que la rodeaban no estaban allí solo para advertirle, querían que se uniera a ellos, que se entregara a la oscuridad que había reclamado sus vidas. Un miedo visceral le llenó el pecho al mirar por la ventana. Luis, el niño en el agua, se había desvanecido. Las olas estaban cargadas de una sombra ominosa, amenazando con llevárselo para siempre. Luis, gritó una vez más, su voz surgiendo entre las sombras. El eco resonó en el mar, pero solo un silencio ominoso respondió. La figura oscura de su madre sonrió, acercándose cada vez más, mientras Eugenia sentía como sus piernas flaqueaban. Estaba atrapada, un juguete en manos de poderes que no podía comprender. Un abismo se abría ante ella, y dentro del abismo, la promesa de lo peor, su propia condena. «Debes elegir», dijo la sombra, su voz un eco doloroso que retumbaba en su mente. «El amor o la vida». Y en ese instante el tiempo pareció congelarse. La decisión se cernía sobre ella como una espada afilada, y Eugenia supo que su batalla no era solo por su hijo, sino por su propia alma. La pregunta se formuló sola en su mente, un grito ahogado por la desesperación. ¿Qué haría? ¿Qué podía perder y qué estaba dispuesta a sacrificar para rescatar a Luis? Mientras se sumergía en ese dilema angustiante, el sonido de un golpe, seguido por un grito lejano, resonó desde el fondo del faro. Era el último fragmento de esperanza que le quedaba, o tal vez el inicio de su perdición. Era el grito de su amado hijo. La oscuridad se arremolinó fuertemente, presionándola hacia una decisión que podría sellar su destino. ¿Conseguiría encontrar la luz entre tanta oscuridad? La negrura se espesó, como si el aire mismo retrocediera ante la tormenta que se desataba en la mente de Eugenia. Sus ojos, tan llenos de miedo y determinación, se fijaron en la figura espectral de su madre, la cual parecía desvanecerse y regresar a la vida con cada parpadeo. Eugenia, murmuró otra vez, la voz resonando como un eco sin fin, no tienes que hacer esto. La desesperación inundó sus venas. ¿Era la voz de su madre un intento de liberarla o un cebo más de la oscuridad? Las luces del faro comenzaron a zigzaguear violentamente, como si una tormenta eléctrica se desatara dentro de sus paredes. El sonido del mar retumbaba con fuerza, arrastrando su mente a un abismo de miedo que se intensificaba con cada latido de su corazón. La elección era clara, pero el costo devastador. Luis, gritó de nuevo, el nombre saliendo de sus labios como un rezo, como una invocación que la conectaba a lo último que le quedaba. La imagen de su hijo con sus ojos grandes y llenos de vida, la atravesó como un rayo. Nada en el mundo podría hacerla renunciar a él. De repente la efímera figura de su madre la tomó del brazo, los dedos fríos como el hielo atravesaban su piel, llevándola hacia la ventana. «Mira», dijo, y mientras lo hacía, Eugenia sintió que el suelo temblaba. En la costa las olas se arremolinaban furiosamente y entre las sombras vio la figura de un niño. No era Luis, sino un eco de los niños que algún día había visto jugar en ese mismo lugar. Esos rostros eran túmulos de recuerdos perdidos, atrapados por la misma maldición que acechaba su vida. ¿Eres tú, Luis?, preguntó, la voz quebrada, pero la sombra solo se retorció, burlándose de su desesperación. La figura de su madre la llenó de una maldad helada. Siempre he sido tu guardiana, Eugenia. Puedo ayudarte a cruzar al otro lado. Pero primero debes dejarlo ir. No, la intensidad de su dolor la colocó al borde de la locura. La risa de las almas torturadas reverberó en sus oídos, una sinfonía desgarradora que la convencía de que el sacrificio era lo único que podía apaciguar su sufrimiento. Eugenia confrontó la oscuridad en su interior, un campo de batalla donde el amor y el miedo libraban una guerra sin cuartel. A través de las ventanas, los gritos del viento se unieron a los lamentos de su madre.
Los ecos de las almas perdidas se fundieron con su dolor, y de repente sintió que el peso de la historia del faro caía sobre sus hombros. Cierra los ojos, dijo la sombra. Deja que todo lo que amas se desvanezca. Solo así podrás ser libre. Con el aire caliente y espeso lo invadía todo, Eugenia sintió como si fuera el centro de un torbellino. Cerró los ojos, pero en lugar de entregarse a la oscuridad, una chispa de recuerdo la iluminó. No. Nunca te dejaré, exclamó con cada gramo de fuerza. Justo en ese momento, un destello atravesó la bruma. Una imagen clara y nítida, Luis riendo con el sol brillando en su cara. La risa infantil resonó en sus recuerdos, cristalina y pura, como un faro de esperanza. Si el amor era la clave, tal vez su entrega no significaba su propia perdición, sino un camino hacia la salvación. La figura que la sostenía pareció tambalear. Eugenia. Gritó, pero sus palabras se perdieron en un grito sordo que emergió del fondo del mar, seguido de un estallido de luz. El reflejo del faro empezó a distorsionarse, y ante sus ojos se formó un portal, desvelando un torrente de luces y sombras que la invitaron a cruzar. Yosuga supe que no todo estaba perdido. Sin embargo, la pregunta aún la acechaba, ¿podría cambiar el destino que tanto ansiaba evitar? Dando un paso atrás, el abismo se expandió, invitándola a abandonar la lucha. Con el corazón retumbando en su pecho, sintió como la presión aumentaba. Desde adentro, la voz de Luis la llamaba. Y mientras la barrera entre los mundos se rompía, una pregunta surgió claramente en la penumbra: ¿lo lograría? ¿El amor sería lo suficientemente fuerte para enfrentar la oscuridad que todo lo devoraba? El silencio envolvió la escena, un preámbulo a algo aún más nefasto que lo que había enfrentado hasta ahora. Aquí, en el umbral de la realidad, Eugenia sabía que su desafío apenas comenzaba. La luz del faro parpadeaba, una última señal de vida en medio del abismo, mientras Eugenia sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. El portal comenzó a girar, arrastrando todo a su paso, incluyendo sus pensamientos y recuerdos. Se aferró a la imagen de Luis, manteniendo esa chispa de esperanza bien viva en su mente, pero el eco de la voz de su madre la asaltaba, más presente que nunca. Si cruzas nunca lo volverás a ver, resonaba en su mente como un mantra infernal, y mientras la bruma la envolvía, la tentación crecía como una sombra voraz. Eugenia dio un paso adelante, dudando. En ese instante el viento aulló más fuerte, mostrando su furia. El mar, desatado, lanzaba olas que chocaban contra las rocas como gritos. Fue entonces que la figura espectral de su madre se adelantó, ya no lucía etérea sino imponente, con una ferocidad que su hija nunca había visto. «¿No entiendes?», gritó. «El precio es más alto de lo que imaginas. Te llevará a un lugar donde el tiempo es una ilusión y los recuerdos son cadenas. No hay salvación en el olvido». Eugenia sintió una punzada de terror recorrerla. ¿Qué significaba eso? La perspectiva de perder a Luis era insoportable, pero la idea de quedar atrapada en un limbo de recuerdos torturados era aún peor. Chocando con su realidad, se volvió hacia el faro, buscando el consuelo del hogar, una última imagen de su vida antes del horror. El faro tembló con fuerza, como si respondiera a su angustia. Las paredes crujieron y el cristal de los ventanales estalló, dejando entrar ráfagas heladas que la hicieron tambalear. En ese momento Eugenia hizo una elección. Con cada fibra de su ser, decidió no entrar al portal, no dejarse arrastrar. Luis, gritó, su voz atravesando rasgos de la tormenta, como un faro que intentaba guiarla a casa. Pero tras su grito, la oscuridad respondió. Un susurro profundo emergió del portal, distorsionando la voz de Luis, volviéndose una amenaza. «Por favor, mamá, ven». Eugenia no sabía si era real, si era parte de esta pesadilla. El eco de su niño reverberaba entre las olas que se alzaban, y la desesperación la golpeó con fuerza. Tenía que actuar. La efímera figura de su madre retrocedió un paso, ahora parecía más vulnerable, su rostro reflejando pérdida. «Eres más fuerte de lo que crees, Eugenia», susurró con una voz que se tornó tierna por un instante antes de desvanecerse en un grito aterrador. De repente el sitio se transformó, la atmósfera se convertía en un campo de batalla entre el amor y la desesperación. Eugenia sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies, y desde el faro surgieron sombras danzantes, rostros distorsionados de aquellos que habían sido tragados por la oscuridad. Se tambaleó, el miedo abrazándola como un manto congelado.
Algunas de esas almas intentaban alcanzarla, sus manos espectrales queriendo apresarla. No, no más, murmuró, mientras luchaba contra la creciente marea de desesperación. Con un grito desgarrador, recordó a Luis, su pequeño, los abrazos y risas, la vida que ella había prometido proteger. En ese instante una luz interna la iluminó, expandiéndose como una explosión de vida. Las sombras retrocedieron, aturdidas por la brillantez que emergía de su pecho. La figura de su madre quedó en silencio, temerosa, como si Eugenia hubiese reclamado poder de algo mucho más grande. «Regresarás a mí, te prometo», exclamó con una firmeza que resonó en el viento. Pero algo oscuro en el fondo del portal no se rendía tan fácilmente. Una mano oscura ascendió, dispuesta a traerla de vuelta a la condenación, mientras Eugenia retrocedía hacia el borde y el suelo crujía de nuevo. Cuando todo parecía perdido, el tiempo se detuvo. Su madre, incapaz de resistir lo que había desatado, se disipó en el aire. «Eugenia». Su última palabra fue un grito de advertencia que retumbó en la tormenta. Con el corazón latiendo como un tambor, Eugenia enfrentó la oscuridad, sabiendo que aún no había terminado, que algo aún acechaba. A lo lejos, la figura de Luis empezaba a desvanecerse también, envolviendo todo con un silencio aterrador. ¿Podría Eugenia salvar a su hijo y ella misma de la oscuridad que se cernía sobre ellos? Se percató de que la lucha por el alma de Luis apenas comenzaba, y que en la penumbra del faro aguardaba una verdad aún más escalofriante. Eugenia sintió que la niebla se cerraba a su alrededor, espesa y maliciosa, como si el mismo aire buscara asfixiarla. El faro, su último refugio, parecía desmoronarse a su alrededor. Un rugido bajo como el de una bestia, resonó desde el portal, haciéndola temblar de terror. Luis, murmuró, su voz casi un susurro perdido en el viento. Esa figura lejana de su hijo ya no lucía familiar, ahora era una sombra que se desplazaba entre la niebla, indecorosa, como si la oscuridad se lo estuviera tragando poco a poco. «Ven a mí», su eco se distorsionaba, atrayéndola hacia el abismo. Cada palabra era un gancho que se clavaba en su corazón y Eugenia, en su desesperación, sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Pasos decididos la acercaban al portal, pero su mente exigía resistencia. No podía dejarse llevar. Unos ojos gélidos la miraron desde las sombras, y el brillo de cientos de rostros atormentados apareció tras la bruma. Cada uno de ellos parecía un reflejo de su propia angustia, clamando por liberación, por redención. Las almas perdidas la rodeaban, murmurando secretos de traición, advertencias que llenaban el aire de un frío sepulcral. «Eugenia», gritó una voz familiar, el eco de su madre resonando con más fuerza que antes. «Detente, el camino que eliges es el de la condenación». Pero en lugar de retroceder, Eugenia dio un paso más. La lucha interna la consumía, su amor por Luis era una llama que ardía, pero la sombra del portal prometía respuestas, revelaciones que podrían cambiarlo todo. Las manos espectrales extendieron sus dedos hacia ella, como si buscaran consolarla, pero Eugenia se dio cuenta, no eran manos de ayuda, eran manos de desesperación, de aquellos que habían intentado salvarse y fracasaron. Se negó a unirse a su destino. «Todo lo que hemos perdido no lo perderé», gritó Eugenia, su voz resonando con la furia de una madre. Con una determinación palpable comenzó a avanzar hacia la luz, esquivando las sombras que intentaban apresarla. Las apariciones parecían molestarse, forcejeando entre sí, tratando de atraparla. La oscuridad se hizo más densa y la voz de su madre se volvió un grito agónico. «No lo hagas. Te han capturado, conoce la verdad». Las palabras la abrumaban y Eugenia sintió la presión, el deseo de cruzar al otro lado. Pero la imagen de Luis, su sonrisa, la llenó de un poder nuevo. Ella levantó los brazos y a su alrededor, la luz pareció aumentar en intensidad. Las almas espectrales comenzaron a gritar, sus tormentos volviéndose más claros, no eran solo almas perdidas, eran advertencias. Todo aquel que cruzaba el portal terminaba en un ciclo interminable de dolor. Con cada grito Eugenia se sintió más fuerte. «Yo no soy como ustedes», exclamó, consciente de que su amor era su protección, su coraje su arma. Dándose la vuelta desafió al portal y la verdad la invadió al instante, salvar a Luis significaba romper el ciclo, no seguir el mismo camino de desesperación. Las sombras comenzaron a desvanecerse, pero Eugenia sabía que esto no era suficiente. La figura de Luis en la distancia seguía clamando, pero en lugar de acercarse, se desvanecía más y más.
Sabía que necesitaba encontrar la clave para romper el hechizo que trataba de arrastrarlo a la oscuridad. Luis. Gritó una vez más, su corazón latiendo con una rabia y amor inquebrantables. Lucha. Deja de dejarte llevar. La respuesta llegó como un silencio profundo, y luego una pequeña luz brilló dentro de la oscuridad. Algo en su interior se encendió. Eugenia, sintiendo que su alma luchaba contra el tiempo que se desvanecía, corrió hacia el faro, en busca de alguna pista en la tormenta que la envolvía. Lo que vio a su alrededor la dejó estupefacta. Una serie de símbolos extraños brillaban en la estructura del faro, como si esperaran ser descifrados. Pero al acercarse, sus ojos se encontraron con el terror más profundo que jamás había imaginado. La luz comenzaba a ser oscurecida por una sombra incluso más densa. La mano oscura del portal surgía de nuevo buscando atraparla mientras la figura de Luis se desvanecía en el horizonte, llevándose su esperanza con él. ¿Qué verdadero secreto había guardado el faro y qué sacrificio estaba dispuesto a hacer Eugenia para salvar a su hijo? Mientras la sombra se expandía, la presión aumentaba y el eco de su madre resonaba en su mente: no hay salvación sin un precio. En ese momento Eugenia comprendió que, para romper el ciclo, tendría que arriesgar todo. Y en la oscuridad una risa helada resonó, revelando que este era solo el comienzo de su verdadero tormento. Eugenia se quedó paralizada ante la sombra que se acercaba, incapaz de comprender cómo había cambiado el ambiente a su alrededor. La niebla se convirtió en un muro que parecía absorber la luz, dejando solo un eco de lo que alguna vez había sido su refugio. El frío se instaló en sus huesos, mientras la oscuridad la rodeaba, y el rugido del portal se transformó en un lamento que parecía susurrar su nombre en un tono ominoso. No hay salvación sin un precio, repitió para sí misma, cada palabra un mantra que buscaba darle fuerzas. Sabía que debía actuar rápido. Los símbolos en el faro brillaban tenuemente, un lenguaje antiguo que danzaba ante sus ojos, pero no podía perder más tiempo. De repente la mente de Eugenia se inundó con recuerdos de su infancia, los relatos de su madre sobre el faro, los secretos que guardaba. Historias de almas perdidas que habían cruzado el umbral y jamás regresaron. ¿Qué debo hacer?, gritó Eugenia al aire vacío, sintiendo que su voz se perdía entre las brumas. El murmullo de las almas atormentadas a su alrededor aumentaba en intensidad, si es que eso era posible. Las luces de los símbolos parecían reescribir su destino. Debía romper el hechizo, pero ¿cómo? Con cada latido que resonaba en su pecho, la sombra del portal se acercaba más. Imágenes de Luis titilaban en su mente, mezclándose con las advertencias de su madre. No te dejes llevar por la oscuridad. La desesperación tomó el control cuando Eugenia se agachó y, casi instintivamente, comenzó a tocar los símbolos con sus dedos temblorosos. Al contacto, una descarga de energía recorrió su cuerpo, pero no era un alivio. Era dolor y sufrimiento, como si las almas encerradas en el faro quisieran hacerle pagar por su osadía. Los símbolos comenzaron a responder, vibrando en una cadencia familiar. Eugenia escuchó la súplica del faro, un llamado arraigado en su historia. En sus recuerdos había un fragmento que ahora resplandecía con fuerza, un ritual olvidado que podía salvar a aquellos que se habían perdido. Pero el precio era alto. Los murmullos tomaron forma y Eugenia comprendió que debía ofrecer algo de sí misma para desbloquear el poder del faro. La idea de sacrificar su propia esencia hizo que su respiración se detuviera. ¿Podría hacer eso? Deseaba hacerlo. Pero la figura de Luis la llamaba más fuerte que su miedo. Entonces la figura surgió de la niebla, tomando forma nuevamente. Era él, pero en un estado lamentable, como si cada paso que diera hacia ella lo desgastara más. Mamá, su voz era un hilo, quebrada y llena de dolor. La sombra lo atraía, lo arrastraba hacia la oscuridad de su destino. «Ayúdame». «No», exclamó Eugenia, al borde del llanto. «No te dejaré». Empezó a pronunciar las palabras que recordaba, mezclándolas con su amor, su desesperación, con la fortaleza que había acumulado a lo largo de los años. Los símbolos brillaron con más fuerza, el faro tembló, y las almas comenzaron a agitarse a su alrededor. La risa helada se intensificó y se convirtió en un grito ensordecedor. Las sombras se retorcían como serpientes furiosas, intentando contenerla. Uno de los rostros en la niebla la miró con desesperación. «No lo hagas», murmuró, pero Eugenia ya había decidido. La luz estalló en el faro y su intensidad casi la ciega.
Sintió que su ser se fragmentaba mientras ofrecía un pedazo de su alma. Fue un instante de completa agonía mezclada con euforia. Todo lo que había amado, todo el dolor y el amor se irradiaba y se transformaba en fuerza. El faro emitió un rayo de luz que atravesó la niebla. Y en ese momento las sombras fueron expulsadas, pero la risa oscura resonaba en su mente. Eugenia no sabía si había hecho lo correcto, si había logrado salvar a su hijo o si había desatado algo aún más siniestro. La figura de Luis comenzó a desvanecerse una vez más, pero no se rendiría tan fácilmente. La revelación ahondaba en su corazón, realmente podría romper el ciclo. Dando un paso atrás, sintió que la realidad a su alrededor se retorcía como un cuerpo agonizante. La niebla volvió a cerrarse y el rugido del portal se apoderó de todo. Eugenia, aferrándose a la última imagen de Luis, sabía que solo había comenzado su lucha. Mientras la bruma se espesaba de nuevo, se preguntó, ¿qué precio tendría que pagar aún? ¿Qué horror estaba a punto de desencadenar? El brillo intenso se desvaneció de golpe, dejando a Eugenia una vez más en la penumbra densa de la niebla. Aquella fría oscuridad parecía cobrar vida, formando un mar de sombras que la rodeaban con avidez. El eco de aquellos gritos aún resonaba en su mente, clamando por algo que no podía entender del todo. No obstante, la angustia por Luis, un dolor visceral, la empujaba a seguir adelante. ¿Qué más quieren de mí?, murmuró entre dientes, sintiendo su voz quebrarse. Sus manos temblaban mientras se secaba las lágrimas con las mangas de su abrigo. La respuesta a su sacrificio no era la liberación que había deseado. En lugar de eso, comprendió que podría haber abierto las puertas a algo más oscuro y aterrador. Un susurro asomó entre las brumas, como un murmullo lejano, un eco de su propia ansiedad. ¿Qué has hecho, Eugenia? La esencia tiene un precio mucho más alto que el que creíste. La voz de su madre resonaba, un presagio de advertencia que la llenó de más pavor. Cada palabra pareció arrastrar consigo un peso insoportable. Esperanzas marchitas surgieron en su pecho. Se giró buscando cualquier indicio de Luis entre la niebla. Luis gritó, pero la opaca respuesta fue solo silencio. Al instante un frío gélido la abrazó. No era solo una sensación, era una presencia, algo que esperaba en la oscuridad, observándola. Con cada segundo que pasaba, el aire se hacía más denso, familiar. Esa opresión en sus pulmones era insufrible. Eugenia se obligó a avanzar, su voluntad anclada en el amor por su hijo, pero la niebla se cerraba a su alrededor, como si desease atraparla en su abrazo. Mientras avanzaba, un sonido emergió del fondo del silencio. Era un crujido, un roce que hacía crujir la tierra bajo sus pies. Eugenia giró la cabeza buscando la fuente y ahí estaba, un contorno oscuro, una figura dudosa que se deslizaba en la niebla, acercándose lentamente. Ya no hay vuelta atrás, Eugenia, decía la sombra con un tonito burlón, la voz retumbaba como un eco doloroso en su interior. El precio que pagaste ya dejó consecuencias. Las almas no se liberan sin reclamar algo a cambio. Ella sintió que su corazón latía en su garganta, una mezcla de miedo y desafío. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué crees que puedo darte?, preguntó, su valentía tambaleándose al borde del abismo. Lo que hemos perdido. Lo que nunca debió entrar en este mundo. La sombra se detuvo, revelando un rostro conocido, pero distorsionado, descompuesto por el sufrimiento. El sacrificio será más grande de lo que has dado. Eugenia dio un paso atrás, horrorizada por el eco de la verdad que aparecía en las palabras de aquella figura. Esa no era solo la voz del portal. Era el eco de todas las almas que jamás regresarían, susurros de quienes habían cruzado el umbral, quienes estaban condenados a vivir en la oscuridad de la espera. Se pasó la mano por el rostro sintiendo las lágrimas resbalando, una sensación de impotencia la envolvía. No puedo, exclamó, pero incluso mientras decía eso, sabía que había cruzado una línea. El faro había tomado parte de su esencia, y ahora, el equilibrio se había alterado. Había sido estúpida al pensar que podía romper el ciclo sin consecuencias. La sombra comenzó a distorsionarse, las sombras que la rodeaban parecían girar alrededor de ella, llenando el aire con risas, risas que despedazaban cualquier atisbo de esperanza en su interior. No te preocupes, Eugenia. No estás sola. Siempre hemos estado aquí, esperando tu regreso. Las risas se convirtieron en lamentos, un coro de almas atrapadas clamando por libertad.
Durante un instante aterrador, Eugenia vio los rostros de aquellos que había perdido, los ojos desorbitados, llenos de sufrimiento. El faro había liberado algo, pero no era lo que había pensado. «¡Basta!», gritó su voz resonando en la niebla ensordecedora. Se dio cuenta de que debía hacer una elección, un sacrificio mucho más grande. Mientras la niebla se espesaba, un nuevo temor la invadía. Cuando pensaba que todo estaba perdido, recordó algo importante. ¿Qué tal si había otra manera de enfrentarse a la maldición que pesaba sobre el faro? Tal vez no todo estaba terminado. La niebla tembló como si la propia oscuridad respirara al unísono. Estaba lista para descubrir el verdadero secreto que guardaba el faro. Eugenia se dio cuenta de que la batalla apenas comenzaba y que había más en juego que solo su vida. Justo cuando giraba para buscar una salida, un rugido profundo retumbó, y el faro pareció cobrar vida por su cuenta. El ciclo debe completarse. Resonó en su mente y la última imagen de Luis apareció nuevamente en su mente. ¿Y si tú eres el próximo sacrificio? La niebla se arremolinó a su alrededor mientras una nueva sombra emergía ante ella, y Eugenia supo que su decisión iba a marcar el destino de todos. Eugenia sintió que la oscuridad se comprimía a su alrededor, tirando de ella con fuerza. La figura espectral del faro se cernía sobre ella, un monstruo con ojos hambrientos que quería alimentarse de su miedo y su amor. Pero a medida que la niebla se espesaba, una chispa de determinación encendió su corazón. Recordó las risas de Luis, el brillo en sus ojos, todos los momentos que habían compartido. «No vas a perderlo», murmuró, apretando el diario contra su pecho. Las palabras de su madre aún resonaban en su mente: «Tú eres más fuerte de lo que crees». Con un grito de desafío, Eugenia comenzó a avanzar hacia el centro del faro, la luz que había recuperado brillando con fuerza. Aquellas sombras que antes la acechaban ahora parecían vacilantes. «No puedo dejar que el ciclo continúe», exclamó, cada palabra empujándola hacia adelante. Tenía que salvar a Luis, no solo de la oscuridad, sino de esa maldición que había atormentado a tantas almas. Las figuras distorsionadas comenzaron a retroceder ante la luz que emanaba de ella. «Luis», gritó, su voz resonando entre las paredes de piedra. «Soy tu madre y estoy aquí para salvarte». En ese momento, la niebla empezó a separarse, formando un camino entre las sombras. A través de ese umbral se vislumbraba una luz brillante, como un faro guiando a un barco perdido. Y allí, entre el tumulto de la inmensidad, Eugenia vio a su hijo. Luis estaba aferrado a un pequeño trozo de madera, sus ojos grandes reflejando la luz. «Mamá», gritó, su voz vibrante como una melodía. Eugenia sintió que la esperanza renacía en su pecho. Corrió hacia él, las sombras luchando para detenerla, pero una fuerza desconocida la empujaba hacia su hijo. «No más sacrificios», dijo Eugenia con firmeza. «Esto se acaba aquí». Mientras atravesaba la barrera de oscuridad, la luz se intensificó, barriendo las sombras a su alrededor. Luis sonrió a medida que su madre lo alcanzaba y lo abrazaba con fuerza. «Te encontré», susurró, una montaña de amor rompiendo las cadenas de dolor que lo mantenían cautivo. Sintió el calor de su abrazo, un refugio en medio del caos. El faro, al ver la conexión entre ellos, pareció tambalear como una bestia herida. Las almas que antes eran sombras comenzaron a brillar, revelando su esencia. «Libéranos», clamaron en unísono, sus voces llenas de esperanza. Eugenia sintió la energía girar a su alrededor, la luz de su amor resonando en cada rincón del faro. Y finalmente comprendió: la clave no era el sacrificio, sino la liberación. «Debemos liberar a todas las almas atrapadas», dijo Eugenia, girándose hacia el diario. Las páginas se abrieron por sí solas, revelando un antiguo conjuro. Las palabras comenzaron a brillar, resonando con la energía que había acumulado. Luis, asintiendo, la miró con confianza. «Hagamos esto juntos». Con una mano entrelazada con la de su madre y la otra sosteniendo el diario, Eugenia recitó las palabras. La luz explotó como un sol en su interior, y el faro comenzó a vibrar violentamente, la oscuridad atrapada en su esencia retumbando con furia. Eugenia apretó los ojos, sintiendo el poder del amor fluir a través de ella. «Libertad para las almas perdidas», gritó, cada palabra liberando una explosión de luz que ahuyentaba a la oscuridad. Las sombras comenzaron a disolverse, llevándose consigo los lamentos de aquellos que habían sido cautivos por tanto tiempo.
Finalmente el portal se cerró, llevándose la sombra de la figura oscura. Eugenia respiró hondo al presenciar cómo las almas brillaban con resplandor, agradeciéndole por su liberación. Un coro de voces resonaba a su alrededor, llenándolas de paz, finalmente libres. Con el faro recuperando su luz, Eugenia y Luis se abrazaron con todas sus fuerzas. La tormenta afuera se calmó y la niebla se disipó. Una vez más se sentaron en el suelo entrelazados, mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, prometiendo un nuevo amanecer. No había más miedo, solo esperanza. Eugenia sonrió, mirándolo a los ojos. Había atravesado la oscuridad más profunda. Y había encontrado la luz. Juntos podrían enfrentar cualquier tormenta que llegase. A veces, la lucha escondida en la sombra se convierte en la fuerza esencial que despierta el amor y la unión. Al salir del faro, Eugenia y Luis dejaron atrás el peso del pasado, decididos a vivir con luz y valentía en cada paso. Este capítulo no solo cerró su historia, sino que también abrió un nuevo camino lleno de oportunidades, donde los lazos familiares triunfaban sobre los secretos oscuros. Eugenia nunca olvidaría lo que había ocurrido, pero en su corazón, solo había amor. La brisa marina acarició sus rostros como una promesa, una señal de que, aunque el pasado podría haber marcado su vida, adelante había solo luz y amor por descubrir. Ahora, tú también debes ser parte de esta historia. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más personas conozcan este final. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo que acabas de leer, y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo se cierra esta trama. No esperes ni un segundo más para compartir. Este es el momento de mostrar tu apoyo.